En medio de las recientes tensiones políticas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha lanzado una advertencia contundente. Efraín Cepeda, actual presidente del Senado, estaría supuestamente detrás de un plan para derribarlo del poder, con la intención de asumir la conducción del Estado. Petro ha expresado su preocupación de que esta estrategia no solo busca desestabilizar su gobierno, sino también interrumpir el proceso de financiación para el presupuesto nacional de 2025, a través del rechazo a la ley de financiamiento propuesta por el Ejecutivo. En sus declaraciones, el presidente Gustavo Petro asegura que el Partido Conservador, liderado en este contexto por Efraín Cepeda, ha decidido rechazar cualquier diálogo o acuerdo con el gobierno nacional respecto a la ley de cofinanciación, pieza fundamental para garantizar los recursos necesarios para el próximo año. Según Petro, esta negativa no solo amenaza con hundir la reforma tributaria, sino que forma parte de un cálculo político para dejar a su administración sin los fondos suficientes y, eventualmente, minar el apoyo popular que su gobierno ha construido. La oposición, bajo la dirección de Cepeda, está más interesada en chantajear al gobierno y poner su prevención política por encima de los intereses de estabilidad económica de la nación, afirmó Petro en su última intervención pública. Para el mandatario, el posible hundimiento de la ley de financiamiento es una clara señal de que sus opositores buscan que el gobierno no cumpla con sus compromisos de inversión social y desarrollo, lo que daría espacio para que las fuerzas políticas tradicionales vuelvan a controlar el país. Según Petro, existe un egoísmo social en las acciones de la oposición que se manifiesta en su intención de despojar de recursos a su administración. El presidente afirma que ciertos sectores de la política conservadora están interesados en que el programa de gobierno se paralice, creyendo que, al dejar al gobierno sin dinero, el apoyo del pueblo se diluirá y se abrirá el camino para el regreso de políticas que, en sus palabras, han sobreendeudado al país en años recientes, específicamente entre 2020 y 2021. Petro subraya que la oposición cree, de forma equivocada, que un gobierno sin recursos perderá automáticamente su respaldo social, facilitando su eventual salida del poder. El mandatario reiteró que, de concretarse esta estrategia, sería Efraín Cepeda quien, como presidente del Senado, asumiría el liderazgo del Estado. En sus declaraciones en la plataforma X, antes conocida como Twitter, Petro señaló que sus detractores buscan deshacerse del fantasma de su gobierno, caracterizado por la paz y la justicia social, una visión que, según él, resulta inaceptable para ciertos sectores de poder. Asimismo, Petro denuncia que la oposición está dispuesta a sacrificar beneficios fiscales para las empresas nacionales contemplados en la ley de cofinanciación, con tal de que no se aumenten los impuestos a las grandes petroleras y carboneras extranjeras. Para el mandatario, esta es una muestra de cómo los intereses corporativos internacionales están por encima de la justicia tributaria que el gobierno intenta establecer para todos los sectores económicos. Frente a esta situación, el presidente Gustavo Petro ha anunciado que su gobierno tomará las medidas necesarias para evitar un default económico, el cual considera que podría surgir como resultado de una ceguera sectaria en algunas de las comisiones económicas del Congreso. En palabras de Petro, estas comisiones están actuando bajo prejuicios políticos en lugar de pensar en la estabilidad del país, y eso representa un riesgo real para la economía nacional. En sus redes sociales, el presidente de la República enfatizó que el gobierno está comprometido en evitar cualquier crisis económica que afecte a la nación, e hizo un llamado a la reflexión para que el Congreso entienda las implicaciones de sus decisiones. Petro ha advertido que la irresponsabilidad de los sectores de la oposición podría llevar a Colombia a una situación de inestabilidad económica si no se encuentra una solución para la ley de financiamiento que asegura el presupuesto del próximo año. Sin embargo, el presidente aclaró que no ha acusado a Cepeda de planear un golpe de Estado en su contra. En declaraciones previas, Petro precisó que en ningún momento ha sugerido que Cepeda estuviera gestando un golpe, aunque aclaró que,
de acuerdo con la ley, en caso de una destitución del presidente y la vicepresidenta, sería el presidente del Senado quien asumiría la presidencia. No he mencionado un golpe de Estado. Solo he dicho lo que establece la ley, puntualizó Petro, disipando las dudas sobre sus intenciones al referirse a Cepeda. En respuesta a los señalamientos, el Partido Conservador calificó las acusaciones de Petro como temerarias y reafirmó el carácter democrático de su colectividad. En un comunicado difundido en septiembre, el partido subrayó que el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, actúa dentro de un marco democrático y que estas afirmaciones son una tergiversación de la realidad. Según el Partido Conservador, estos señalamientos reflejan la tensión existente entre los distintos poderes del Estado y las dificultades del gobierno para consolidar su proyecto político. Esta situación pone de relieve la complejidad del escenario político colombiano y la división entre las fuerzas que respaldan la administración de Petro y aquellos que se oponen a sus políticas. Para el presidente, el rechazo a la ley de financiamiento no es solo una cuestión económica, sino una maniobra con motivaciones políticas y sociales que, según él, intenta restaurar un modelo de país que favorece a unos pocos y desconoce las demandas de las mayorías. Mientras tanto, los analistas políticos observan con atención la evolución de este conflicto. Algunos consideran que las declaraciones de Petro son una estrategia para movilizar a sus seguidores y consolidar su base de apoyo en medio de una situación política complicada. Otros creen que los señalamientos reflejan una frustración del presidente ante la dificultad de sacar adelante sus reformas, especialmente cuando éstas implican un cambio en la distribución de los recursos y en la estructura tributaria que ha predominado durante décadas. Independientemente de las interpretaciones, lo cierto es que las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo en Colombia se han intensificado en los últimos meses, y la confrontación entre Gustavo Petro y Efraín Cepeda es un claro ejemplo de las dificultades que enfrenta el actual gobierno para ejecutar su visión de país. En este contexto, el desenlace de la ley de financiamiento será crucial, pues determinará si el gobierno contará con los recursos para implementar sus programas o si, por el contrario, deberá enfrentar un año 2025 con limitaciones económicas significativas. Si desea seguir de cerca esta y otras noticias relevantes sobre la política colombiana, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario sobre este tema. ¿Crees que el Congreso actúa en favor de la estabilidad nacional o detrás de intereses particulares? Queremos saber tu opinión.